¿Por dónde empezamos, Silvia? Bueno, por ejemplo, yo creo que podemos empezar en el por qué nos da tanto miedo a la muerte en nuestra sociedad actual, ¿no? Como un tema tabú, ¿no? Sí, total. Entonces, para entenderlo, primero tendríamos que recordar, ¿no?, cuáles son las dimensiones del ser humano. El ser humano tiene 4 dimensiones, ¿no? Una dimensión física, somos seres corporales; una dimensión mental, somos seres pensantes; una dimensión emocional, somos seres sintientes; y una dimensión trascendente, somos seres trascendentales. Entonces, todo el mundo es trascendente, aunque a veces no somos conscientes de ellos, ¿vale? Es una cualidad del ser humano que está, pues, que no es automática como respirar, sino que está como en potencia, ¿no? Esperando a ser desarrollada. Sería como si aprender alemán, ¿no? Que todos somos capaces de aprender alemán, pero solo si lo desarrollas y lo aprendes, lo practicas, puedes acabar hablándolo, ¿no? ¿Vale? Entonces, en nuestra herencia cultural nos impide actualmente experimentar esta 4ª dimensión del ser humano, que es la trascendencia, ¿vale? Resulta que al pasar de la Edad Media, donde predominaba la fe y el poder de la Iglesia, a la Edad Moderna, donde predomina la razón y surge la creación del Estado, en este cambio hay una secularización de la sociedad y se renuncia a esta dimensión trascendental, ¿vale? Al perder, en este paso de Edad Media a Edad Moderna, esta dimensión trascendental, la consecuencia es que la muerte se afronta de una manera distinta, ¿vale? Al no haber una dimensión trascendental, ocurre que renuncias a la posibilidad de que haya una existencia más allá de la muerte. Y al no haber esta posibilidad, no es que nos planteemos actualmente qué ocurre cuando te mueres o qué hay tras la muerte, sino que simplemente no creemos que haya nada y por tanto ni siquiera nos planteamos qué pasa con la muerte, ¿vale? Entonces, con esta perspectiva, la muerte hoy en día supone no solo el final de la vida, sino el final de la existencia, ¿vale? Con la muerte se acaba todo. Entonces, la muerte se convierte en un muro infranqueable, ¿vale? Entonces, al ser un muro infranqueable detrás del cual no hay nada, la sociedad lo que hace es darle la espalda, ¿vale? Le da la espalda a este muro infranqueable. Ya, y es entonces, verdad eso, sí. Claro, porque si había algo más, podías hablar de ese algo más realmente. Claro. Había un camino, un recorrido. Al no haber nada, entonces lo que pasa es que nos damos la vuelta a la muerte y miramos el tiempo de vida que nos queda. Entonces ya no es un tiempo que estamos en plenitud, ¿no? Como experimentando el ser y vivimos gozosamente. Es como una cuenta atrás. O sea, es como un tiempo lineal, finito, cronológico, que se nos va agotando. Entonces esto nos crea una ansiedad de que se nos acaba el tiempo y lo que hacemos es, en vez de disfrutarlo, rellenarlo de cosas, agendamos el ocio para ir haciendo toda una serie de cosas en este tiempo que nos queda, ¿no? De experiencias, acontecimientos y tal, y lo vamos ocupando, ¿no? ¿Vale? Entonces... claro, es que es mucho más estresante, porque si tú te planteas que luego hay otra vida... Claro, esto es un alivio. O sea, claro, pero ya no a nivel espiritual, sino a nivel de cabeza, de entendimiento, de percepción, de afrontar. Claro, ya lo afrontas de otra manera, ¿no? Si yo sé que después de subir esa montaña habré llegado, pero si yo cuando llego a esa montaña veo que hay más... Claro, es que la percepción de lo que viene después te condiciona mucho, ¿no? El problema que ha pasado es que hemos renunciado eso a partir de la edad moderna a esta dimensión trascendental, excepto la gente creyente. Entonces, la gente confunde los dos conceptos. O sea, el creyente es una persona trascendente, pero que canaliza esta trascendencia a través de la religión. Sí, no toda persona trascendente es religiosa, ¿no? Claro, el ser humano es trascendente de por sí, se desarrolla, ¿no? Hoy en día no se desarrolla, ¿no? Entonces, claro, hay esta especie como de confusión de planos y entonces el que no es creyente dice, yo no bueno, pero también, ¿no? También hay rollos de esos de que tú te transformas en energía o que si te reencarnas en... Sí, son diferentes ¿sabes? creencias. Al final es lo mismo, porque que si eso de que nos transformamos en energía vuelve a ser lo mismo. O sea, tú no te irás al cielo porque no crees, pero te estás transformando en otra cosa. Es una visión trascendente. Sí. O sea, que con la muerte corporal o biológica no se acaba el ser humano, sino que, pues... Sí, hay otra cosa. Se agota, la existencia, dile espiritual o la existencia del alma
bueno, o sea, el ser mundano, el que no es trascendente, sería corporal y finito, o sea, cuando se muere se acaba. Y en cambio el ser que se considera trascendente es etéreo porque vivirá en otra dimensión. Pero va a estar, no vas a olvidar. O sea, yo creo que al final esa trascendencia tiene que estar, porque esa persona, no, aunque tú no creas en nada, aunque se haya muerto y ya no está, pero esa persona la recuerdas, está. Claro, entonces, esta es, dependiendo de si eres o no eres trascendente, estas son las dos maneras que la gente afronta un poco el duelo, ¿no? Si somos trascendentes, podemos aferrarnos a la creencia de que hay existencia en otra vida y del otro en la otra vida. Entonces el duelo sería el camino que tú transitarías para lograr una reconexión, ¿no? O comunicación con la persona que ha fallecido. Si tú no eres... Si no tienes en cuenta esta trascendencia, la muerte equivale a que la aniquilación total de la nuestra o de la persona que ha fallecido. Entonces, si sea uno creyente, es más fácil afrontar un duelo y cerrarlo de manera natural si eres trascendente, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa en la muerte? La muerte duele mucho porque hay una pérdida de la comunicación con la persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, el trascendente, como digo, haría este camino de comunicación con la persona en otra dimensión, ¿vale? Pero en lo trascendente lo que hace es, el camino suyo del duelo es resignificar, que es lo que dices tú ahora, a la persona, dijéramos, que falta en tu vida, porque esa persona te ha configurado, claro, ¿no? Entonces tú lo que haces es, en vez de quedarte en la pena del momento en que esa persona fallece, no, lo que has de hacer es coger todo lo bueno, todo lo que ha significado para ti, todo lo que has hecho con aquella persona y hacerlo tuyo y revivirlo. Y incluso, por ejemplo, si es tu pareja, ¿no? Pues de cara a los hijos, explicarles, ¿no? Y lo que has de hacer es resignificarlo. Y esto es un camino distinto, que es recuperar al otro en nuestro interior. ¿Vale? Entonces, los dos caminos son muy válidos, los dos caminos son, dependiendo de cada uno cómo los siente, pero son un poco distintos. Sí. Sí, pero al final es transitar el duelo realmente de una manera diferente, pero es duelo, es pérdida. Sí. Claro, es mucho más fácil creer que el otro se ha ido al cielo por seguir lo de la fe y saber que tú cuando te mueras te reencontras. Claro, es que solo el hecho de pensar, de creer que tú te vas a reencontrar con esa persona, esto ya es maravilloso. Es un alivio, claro. Sí. Es creer te alivia un montón. Porque tú dices, vale, ahora pues estamos separados, pero claro, hay tanta esperanza ahí, si lo crees de verdad. Claro. Maravilloso esto. Y entonces un poco esto nos conecta, esta especie que es la parte espiritual o religiosa, nos conectaría con Oriente, donde ellos, cuando se mueren, se reencarnan. O sea, ellos no tienen un tiempo de vida lineal, que nacen y se mueren en una fecha, sino que hacen reencarnaciones sucesivas hasta que llegan a la iluminación, ¿no? Entonces, claro, es lo bien distinto, porque en realidad es el paso a otra nueva existencia y tal, y ahí coincidiría un poco con la visión nuestra de un más allá. Que no es cristiana, que los cristianos la cogieron de los israelitas, pero tampoco es judía, porque los judíos lo cogieron de Egipto. O sea, ya en las tumbas de Osiris y tal, sale que uno se reencarna, pero se reencarna con nombre y apellidos. No como una cosa etérea, no. Y de ahí pues saltó pues, a los judíos y los judíos a los cristianos, pero no es tampoco patrimonio. Toda esta tradición o esta historia del ser humano en diferentes culturas o religiones respecto a la muerte, lo que demuestra es la incapacidad del ser humano de decir, esta persona se ha muerto y ya está. Es imposible, o sea, el ser humano no tiene esta capacidad. Hoy en día es un poco así. ¿Tú crees? Un poco yo creo. Hay grupos de gente, pero hay mucha gente que dice, bueno, pues ya está. Y hay gente que piensa así, que la conciencia es un producto del cerebro, de la mente. O sea, hay gente que realmente es materialista o empirista. Sí, que es verdad. Y es un poco lo que nuestra cultura hoy en día, nuestra cultura hoy, ser espiritual o creyente es casi revolucionario. Porque no se lleva. O sea, si tú ves, nadie expresa esta visión trascendental, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es verdad. O sea, la gente de mi generación es más raro
encontrarte con personas ya. espirituales o creyentes o tal, que igual en la vuestra.